grabar. ¿Cómo es que tú dices, cómo que tú decías, cuando eras consultor? Perdón, ahora sí. ¿Cómo es que tú decías cuando eras consultor que ya no eres, que ya no puedes, ¿verdad? Que ¿Cómo? facturar era una obligación, pero que cobrar era un arte. Sí, sí, no es fácil. Qué difícil. ¿Cómo anda todo, Fabricio? Acércate el micrófono un poquito más, a ver si... Muy bien, muy bien. bueno. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. A mí me alegra mucho, mucho de verdad que finalmente pudimos cuadrar. Debo decir que digo el finalmente porque ya la última vez fui yo que tuve que mover la grabación. Pero yo estoy muy contento de que tú estés aquí. Yo también, por múltiples razones. Sí. Mira, dime, hay muchas cosas que hablar contigo, pero a mí sí, por razones que no es necesario compartir en este momento, pues a mí me ha provocado mucha fascinación, digámosle. ¿Qué motiva a la gente a salir del sector privado al servicio público y a la política de Sí. alguna forma? Mira, yo de mi familia yo soy quizá el menos político a la tradicional. Antes había como dos tipos de personas que militaban en los partidos políticos. Lo que se llamaban anteriormente los técnicos, en la prehistoria de la política. Lo pusieron de moda de nuevo. Claro, no, pero digo los técnicos eran las personas que no teníamos no aspirábamos a posiciones de representación popular, Ya. pero sí apoyábamos propuestas de gobierno, programas, hacíamos lo que se llamaba como el shadow cabinet, digamos los gabinetes sombra, Sí. que servían de apoyo y de sustento a las ideas de los candidatos y de los partidos políticos. Yo, como llegué, era menos entusiasmado, yo no aspiro ni a ser alcalde pedáneo en aspiraciones de representación popular, pero sí, por un tema profesional, siempre me sentí atraído por el tema de las políticas públicas y demás, y entonces sí, fui parte fue director ejecutivo del equipo económico del Partido Revolucionario Dominicano, donde aprendí mucho, porque estaba en medio de muchos colegas queridos y admirados por mí. Director ejecutivo De lo que fue la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. del PRD. El viejo partido. Sí. Bueno, si ustedes dicen el viejo partido, Sí. es el PLD que dice la vieja casa. Bueno, Digo, bueno, no, la fuerza del pueblo. Claro. Los fupuistas que dicen Sí. la vieja casa. Y tú, a mí me conectamos mucho el otro día en el programa, tú estabas en No se diga más, porque a ti se te nota que tú eres profesor. En Brands Avenue son los retailers autorizados de Diesel, True Religion y La Martina. Y si te gustan las camisas La Martina, tienes que probarte uno de sus jeans. Conoce la gran variedad que tenemos en los size del 30 al 40 en nuestra página de Instagram o visitando también la página web. No dejes de venir a nuestra tienda en el sótano de Almacenes Unidos de la Sarasota. Cada vez que vayas a Brands Avenue, asegúrate de decir que lo escuchaste aquí, en Jorge Chalhub Podcast. Sí, esa es mi pasión. Yo disfruto muchísimo. Yo digo que yo soy profesor en pausa por razones oficiales. Claro. Pero de verdad, mi pasión es la academia y sobre todo la investigación. Yo me siento como pez en el agua ahí. Y siempre porque me desafía intelectualmente. Y por eso siempre cuando estoy ¿El en la academia... magisterio o la investigación? Ambas. Porque para mí no hay, digamos, magisterio sin investigación. Ok. Una cosa tiene que ir con la otra, sobre todo porque tiene que revisar cada cierto tiempo no solo la teoría económica, sino la evidencia empírica, qué pasa, cuáles son los últimos papers. Yo publicaba en magazines locales e internacionales. Yo fui director de la carrera de Economía del INTEC por 7 años, además de profesor, ¿verdad? Ahora en pausa. Y eso digamos que ahí encontré una de mis pasiones. Yo creo que mi pasión es esa, ser académico, ver que todos los días los muchachos no se ponen viejos, el que se pone viejo es uno, pero sí te actualiza un poco de cómo piensan las generaciones, sobre todo cuando la digitalización ha hecho que uno se sienta como de la prehistoria. Sí. Sí.
Sí. Claro. O sea, yo no sé si tú estás diciendo que uno se sienta por ser... por no quedarte fuera y separarte del grupo. Porque no... Me cuesta pensar que una persona con aquel nivel de curiosidad Sí. y con la voluntad para alimentarla, porque el problema no es tener la curiosidad. La ventaja es alimentar esa curiosidad. Se quede atrás en tema de tecnología con información y salud. Salud. Incluso yo vengo al mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Cuando digo la digitalización y la prehistoria, hablo de lo que ha significado el cambio tecnológico de cómo las personas se ven incluso a sí mismos. Es decir, cuando tú quieres comparar a una persona de generaciones anteriores con alguien actual, ¿no? Un nativo digital, para diferenciarlo de nosotros que somos inmigrantes digitales, está la foto de perfil. La foto de perfil es un sociólogo o un investigador social inmediatamente ve la foto de perfil de alguien, puede hacerle un retrato de cómo él se ve a sí mismo y cuáles son sus aspiraciones. Porque esa foto de perfil de alguna manera refleja el mundo ideal al que todos aspiramos a estar, Claro. Que cada día está más distante del mundo real. Entonces, cuando digo que la digitalización nos pone a los inmigrantes digitales cada vez como más en la prehistoria, lo digo porque cuando yo le explico a mi hija lo que era un pager, un beeper, y recuerdo siempre un experimento que se hizo en España, creo que fue la Telefónica de España, que le puso a un grupo de jóvenes en edad escolar una grabadora, un tocacassette. Miren, pónganlo a funcionar, que así era que nosotros oíamos música, y fabuloso porque los jóvenes no sabían cómo funcionaba. Y un poco, más que mostrar un equipo, lo que estaba mirando era la obsolescencia de las cosas en el mundo en el que vivimos. Y para mí eso es muy importante, sobre todo porque ahora los jóvenes conversan menos entre sí, a menos que intermedie un móvil o una tablet o algo. O incluso a través de la inteligencia artificial conversan con estos memes o con estos robots artificiales. O tienen un amigo con el que juegan videojuegos a distancia, de manera remota. Entonces, ese amigo invisible que tenían los jóvenes de mi generación, que a veces lo tildaban como de medio loco, ahora se ha hecho realidad por la virtualidad. Y a nadie se le ocurre decir que es un muchacho que está. Porque el amigo imaginario era producto de tu imaginación, de tu capacidad de ir más allá de la realidad. Entonces, vivimos en un mundo complejo en ese sentido, de que a veces los que están más lejos se comunican más que los que están más cerca. Y esos gaps de comunicaciones hay que irlo llenando, porque se generan unos vacíos también emocionales muy fuertes. Tú sabes que yo tuve esta discusión no una discusión, en algún momento, hace muchos años, en la alarma de la mañana yo estaba, y Fredín Vera hablaba de... Yo era fan de ese programa. Fan de la alarma. Sí. Ok, buenísimo. Pues Fredín hablaba en un momento de cómo él vivía con sus amigos en la calle, o sea, que en la calle jugando, o sea, lo que sea que, bueno, en algún momento yo me di cuenta reciente que yo salí en algún momento del INVI montando patines y me vi en el túnel de la Núñez de Cáceres. Wow, hace quizás 15, 20 años, no sé. Y yo no me imagino algo como eso con ningún muchacho de esta generación, ni en este momento. Pero cuando él hacía el comentario de su hijo y de cómo su hijo tenía un amigo con el que jugaba siempre, PlayStation o Xbox, no recuerdo, tuvimos ese debate de, bueno, pero también es como aquel tiempo era una cosa, hoy es otra. Yo no sé si eso tú lo ves como algo a denostar o simplemente de que esa es la realidad de hoy. No, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y las cosas van cambiando. Tú hablaste, por ejemplo, del sentido de pertenencia de un barrio. Sí. Bueno, eso se ha ido perdiendo porque la territorialidad o donde la gente coincide ya no es en el barrio, ya es en el mall.
Sí. Entonces ahí el sentido de pertenencia se diluye. En mi época tú eras de un barrio, tú eras de Ciudad Nueva, de San Sí. Carlos, de Los De Minas, San si jugaba Antón. de San Antón, si jugaba baloncesto. Y uno se lo sabía por clubes, Sí, San sí, sí, Lázaro. sí, sí, sí. Entonces, Mauricio ahora Báez, Mauricio Varia. Báez, el Varia. Ahora, bueno, ese sentido de pertenencia que da el barrio, digamos que se ha ido diluyendo, por lo menos en algunos sectores, porque hasta en los sectores, digamos, más carenciados, los que están de moda ahora digamos, el espacio común, o es un colmadón, o es la calle 42, o es Sí. cualquier... Pero el sentido de pertenencia de algo, de un barrio, de esa territorialidad donde el vecino era parte de tu familia, creo que se ha ido diluyendo. Y yo creo también, ten en cuenta con eso, que se oye igual en el micrófono. Y lo tengo pendiente porque Sergio Carlos, cada vez que escucha, el otro día no me acuerdo con quién fue el episodio, que me dijo, muy bueno el episodio, pero estuve a punto de quitarlo, porque nada más se oían los golpes y la Anda. cosa, y arrastrando botella. Sergio es muy necio. Yo me he dado la tarea de decirlo Ya. cada vez que puedo, pero lo quiero mucho. Eh, el, antes, ese mismo sentido de pertenencia y de comunidad existía, pero hoy se da dentro de la misma comunidad, dentro del mismo espacio, pero se sectoriza y fragmenta esas pequeñas comunidades. El ejemplo es Capotillo, Sí. que la 42, hay un grupo de gente que se siente parte de una comunidad, pero hay otro grupo que se siente en contra de esa parte porque de alguna forma alteran el orden o alteraban el orden que con las fiestas, que con todo lo otro. Sí, pero hay que entenderlo, porque ahora con la digitalización ya somos ciudadanos globales. Sí. O sea, ya cualquier joven latinoamericano, pues también tiene gustos y preferencias más parecidos a cualquier joven de Estados Unidos o de Europa, en algunos aspectos, aunque no tengan el mismo nivel de compra, el mismo poder de compra, pero sí tiene gustos y preferencias y aspiraciones similares. Y eso tiene que ver con que ya somos ciudadanos globales, ya la aldea global Sí. de la que hablaba McLuhan hace muchos años cuando yo era estudiante, pues ya es un hecho y va mucho más allá. ¿Qué tan complejo es liderar una organización en el Estado y buscar la forma de, conectándolo con el tema del sentido de pertenencia, buscar la forma de que esos colaboradores en un modelo en el que regularmente la gente llega al Estado y piensa, bueno, pues en el mejor de los casos tengo 4 años en un lugar. Buscar la forma de que esos colaboradores se identifiquen con la institución, con el objetivo de la institución y tengan ese sentido de pertenencia y de comunidad que impacta de manera importante en el desempeño de la gente. Mira, yo creo que yo he tenido la suerte, yo soy una persona afortunada desde que nací. Y he tenido la suerte de crear un equipo de trabajo con personas que, como yo, comparten la academia, que para mí era un espíritu importante, ¿no? Eso de ser académico, porque hay un espíritu ahí como medio de sacrificio y de apoyo al otro y demás, porque la academia es vocación en este país, porque dinero no deja nunca. Entonces, es por vocación que uno está en la academia. Entonces, un grupo de personas, de amigos fundamentalmente, llegamos a la institución, a Promipyme, y también tuvimos la suerte de encontrar muchas personas con capacidad y con experiencia que estaban subutilizados. Y entonces hemos hecho como esa sinergia de trabajo basada en el entusiasmo y demás, y estamos viendo muchos resultados, porque coincidencialmente los que llegamos y los que encontramos que estaban subutilizados, teníamos ideas muy parecidas en algunos aspectos, sobre todo en el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad para una institución pública como Promipyme significa mejorar los cobros. Actualmente Promipyme está prestando por debajo del costo. Que estamos prestando un 12% al año, eso es un 1% mensual, pero desde el punto de vista financiero, eso no cubre el costo operativo y financiero de la institución. ¿No cubre o No cubre. Okay. Entonces se requiere de que cada cierto tiempo el gobierno lo capitalice. Sin embargo, en otros países donde existen instituciones
como Promipyme, lo lógico es que o vayan al mercado, al ecosistema de microcrédito y que compitan con instituciones privadas y que no tengan necesariamente fines de lucro, sino que reinviertan los excedentes y para ampliar su capacidad de ofrecer servicios financieros. No es el caso nuestro, nosotros estamos buscando la manera ahí de hacerlo sostenible. También hay un problema de diseño institucional. Promipyme le aplica la ley 340 de compra y contrataciones, le aplica el MAP y la ley monetaria y financiera por el secreto bancario. Pero compite en el sector privado. Pero compite con instituciones del sector privado. Pero más que con instituciones del sector privado, el ecosistema de microcrédito compite con el prestamista informal. Sí, claro. Peor aún. Peor aún, que ofrece servicios financieros mucho más rápido, en el sentido de que tienen la capacidad de captar las necesidades de la gente, aunque lógicamente las tasas son onerosas, por decirlo de manera diplomática. Las tasas andan en el sector informal entre un 183 y un 250% al año. Que tú eres un caballero y tú, y desde tu posición también, no lo vas a decir, pero lo voy a decir yo. La forma en la que se ha calificado a la mayoría de los prestamistas informales, siendo gentil, es de usureros. Claro. Es una definición coloquial. Pero aquí el tema es que los usureros o los prestamistas informales completan mercado. Es decir, es un mercado que no está servido. De acuerdo a la encuesta de cultura financiera que hizo el Banco Central en el año 2023, los encuestados dijeron en un 25% que tomaban crédito con el prestamista informal. Es decir, que la cuarta parte de un país admita que toma crédito al prestamista informal, habla de que hay barreras importantes a la inclusión financiera en la sociedad. Y eso, en el 2023, recuérdate que aquí se hizo un esfuerzo enorme en la pandemia, con esos programas fase 1, fase 2, quédate en casa para ti, donde hubo que aumentar la bancarización de forma rápida e ingeniosa para poder depositarle a la gente en medio de la pandemia. Entonces, eso hay una bancarización obligada o inducida importante, pero a pesar de eso, todavía el 25% en el 2023 decía que tomaba crédito en el prestamista informal. Esa bancarización, que yo no lo había pensado, pero de alguna forma creó alguna base importante para el trabajo que se ha hecho desde Promipyme. Lo que sucede es que Promipyme, una de sus funciones es la inclusión financiera. Entonces, a Promipyme se puede ser cliente, digamos, siendo persona física o microempresa. En nuestro caso, por ejemplo, actualmente tenemos un programa que se llama Tu Firme, Tu Garantía, que fue un diseño original del presidente Abinader, no me da vergüenza decirlo, porque fue una sugerencia. Dijo, mira, Fabricio, yo estoy yendo a el territorio nacional y tengo un reclamo principalmente de las damas que trabajan en servicios, saloneras, y porque ponen uñas y las que venden en los mercados, que no podían ir a Promipyme a tomar crédito porque sus esposos, sus compañeros, tenían el crédito afectado, el score crediticio, producto de la pandemia, porque la pandemia quien le dio más fuerte fue a los microempresarios. Y entonces, al final no conseguimos el efecto de la inclusión financiera. Entonces, por eso, por su sugerencia y por una investigación que hicimos allá en el Departamento de Inteligencia de Negocios, pues logramos que se hiciera este programa de hasta 150,000 pesos, sin garante ni codeudores, a sola firma. Entonces, esa es la dimensión donde cumplimos con la inclusión financiera fundamentalmente. Y me causa curiosidad que cuando lo mencionas, hablas específicamente de mujeres en sectores informales en su mayoría. Sí, la mayoría. Y digo mujeres porque tú sabes que nosotros somos... El tema de la academia también te lleva a, cuando tú cambias, yo estoy aprendiendo muchísimo. Una de las cosas que le voy a agradecer al presidente Abinader es que me puso en un lugar que me ha desafiado y que hemos tenido que estudiar. Bueno, hay un paper que hizo el Fondo Monetario Internacional. A mí me encanta la conversación con Fabricio porque llegan esas referencias a estudios, a papers. Claro,
Claro, porque, a ver, pero al final es una deformación profesional, como cualquiera. Sí. Entonces, hubo un paper del Fondo Monetario Internacional con la organización OIM, con la organización de mujeres. Y aquí se dijo que para que República Dominicana mantuviera la sostenibilidad del crecimiento económico de mediano y largo plazo, era necesario incorporar a cada vez más mujeres en el tejido productivo. Sobre todo porque este era un país donde el 40% de los hogares son monoparentales y están dirigidos por mujeres. Claro. Entonces, cuando llegamos a Por Mi Pyme, una de las primeras decisiones fue inclinar la cartera a favor de las mujeres. Preferíamos clientas y no clientes, porque las mujeres eran mejores pagadoras, aunque tomaban montos de préstamos menores. Pues son más conservadores. Son más aversas al riesgo, decimos nosotros. Pero aquí es un tema que nos permitió reducir la cartera en riesgo mayor a 30 días como porcentaje de la cartera total, que es la medida de riesgo de no pago. La redujimos de 16.8 a hoy está por debajo de un 8% en estos casi 2 años que tenemos. Y hicimos un programa importante de ir poniendo a más mujeres, de ir a buscar también algunos clientes que estaban abandonados, porque tuvimos que limpiar la cartera. Tú sabes que en instituciones públicas se acumulan cosas, y el que no tiene una relación con una institución de servicio financiero por más de un año no se puede llamar cliente. Sí. O sea, cliente es alguien con quien tú tienes una relación activa, claro, en términos de servicio financiero. Entonces limpiamos y comenzamos a adecuar, a buscar personas que debían, le hicimos acuerdos de pago, y comenzamos a mover la institución, el nombre, que estaba de alguna manera afectado. Y con todo el respeto que me merecen las personas que nos antecedieron, porque es una cuestión de criterio, no un tema personal. Y es que se usó el nombre de una subcuenta, de un servicio que tenemos allá, y lo pusieron como sustituyendo al nombre institucional, que era el nombre de Banca Solidaria. Sí. Que era una forma de traer a la definición del profesor Yunus de Bangladesh con aquel Banco de los Pobres, ¿no? Que él fue premio Nobel de la Paz y demás. Sin embargo, eso tuvo efecto positivo en Asia, pero en Occidente tú no puedes estigmatizar a tus clientes. Sí. O sea, un microempresario por definición no es una persona pobre, es una persona que arriesga un capital relativamente pequeño, pero que puede crecer hasta donde sus capacidades se lo permitan. Aunque empiezan llamándose como microempresas de subsistencia, pero no necesariamente hay que confundir eso con pobreza. ¿Cómo es eso de microempresa de subsistencia? En la clasificación que se hace a la microempresa, dependiendo del tamaño y las ventas que tenga, se pone de subsistencia y después se le va dando de acuerdo a las ventas anuales que tienen otras definiciones. Pero la que empieza como subsistencia, si encuentra una buena oportunidad, un buen mercado, pues rápidamente a los 6 meses ya deja de ser de subsistencia. Yo me pongo a pensar y se me escapa el nombre de ese señor que me gustaría tenerlo en el podcast, el fundador de Adrian Tropical. Sí, por ejemplo. Empezó como, que no sé si existía en aquel momento, creo que no, pero empezó como una especie de microempresa de subsistencia. Fue como con un carrito de comida ahí mismo en el malecón. Y mira lo que hay hoy en día. Claro, y muchas personas así, porque en el fondo el microempresario, el emprendedor, para traerlo, digamos, a la juventud, Sí. pues es que tiene ese olfato de mercado, esa capacidad de colocarse en el lugar donde funciona o donde se mueve. Nosotros, la estructura productiva de nuestro país, el tejido productivo, el 96% son micro, pequeña y mediana empresa. De ese monto, de ese total, 84% son microempresas. Cuando nos levantamos, hay gente que ya desde las 3, 4 de la mañana es quien pone la ciudad en movimiento, quien garantiza que la ciudad se mueva. Es decir, desde un motoconchista hasta alguien que vende empanadas, yaniqueque, en los lugares donde pasan las personas, pues ellos son los que sostienen la ciudad.
esos servicios son los que garantizan que las personas lleguen a sus hogares. Muchas personas, sobre todo obreros y personas que trabajan en el sector construcción, pues comen o en la construcción o camino a la construcción. Sí. Y eso genera una actividad económica. Entonces, hay muchas personas que digamos que sin ellos la ciudad no se mueve. Sí. Esos son microempresarios fundamentalmente. Me hace pensar entonces que un gran porcentaje de esos microempresarios entonces está en los barrios. Claro que sí. Imagino que la mayoría de la cartera de Promipyme entonces Está en los barrios, sí. Por eso cada vez que llueve nosotros rezamos, prendemos velas y cosas. Porque, al final cuando hay una inundación, sobre todo, o cuando hay incendios, muchas veces los microempresarios no tienen seguros. No involucran seguros. Y estamos en modo subsistencia. Claro, pero muchos de ellos incluso lo pueden pagar. Es parte de una cultura. Una de los hallazgos importantes de este estudio que hizo el Banco Central respecto de cultura financiera era que el 94% decía que prefería el efectivo como forma de pago. Claro. Entonces, ahí hay toda una cultura, porque, repito, la informalidad, más que una definición legal, es una cultura comercial que se transmite en el tiempo. Incluso por eso se habla de definiciones ya distintas. Hay gente que puede ser formal, puede tener actividades formales en el mundo informal, y puede ser informal o tener actividades informales en el sector formal. Entonces, no es algo como tan simple, tan rígido, y sobre todo el mundo va hacia la atomización laboral. ¿Cómo es eso? Claro, la mayoría de personas hoy trabajan a través de plataformas o digamos que se reportan a una plataforma, sobre todo lo que tiene que ver con bienes, servicios, el tema comercial. Casi siempre hay algo que tiene que ver con reportarse a una app, a una plataforma de pago o a lo que sea. Y bueno, estos monederos digitales que hay ahora, sobre todo para los dueños de colmado y los barrios, para evitar que el tener mucho efectivo le signifique un problema de seguridad. Pues lógicamente estamos viendo en un mundo, y ni hablar del trabajo, digamos, a distancia, remoto, que lo permiten hoy las redes sociales y toda la digitalización. El tema es cómo regular el trabajo en este mundo de hoy. A propósito que se está discutiendo de la propina, a los delivery y demás. Fíjate qué complejo es garantizar los derechos laborales a personas que trabajan en plataformas. Porque es eso. Porque al final, mira, hay algo que yo he hablado con mi abuelo un par de veces y que él me plantea, es un tema del sentido, y conecta quizás con lo que estábamos hablando más temprano, del sentido de comunidad de antes y mucho del individualismo que se vive hoy en día. Porque ese tema del 10% de propina para empresas de ese tipo tiene mucho que ver con dignificar de alguna forma a ese trabajador, pero al final los que usamos ese tipo de plataformas no lo estamos viendo de esa forma, simplemente lo estamos viendo como que nos van a cargar 10% más. Es un costo más. Claro. Pero no estamos pensándolo en el greater good, en cómo va a hacer crecer a la sociedad. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en un mundo que va muy rápido, donde la regulación va muy detrás. Es decir, lo que estamos viendo hoy, y lo digo como economista, no como especialista en derecho del trabajo, porque no soy abogado, pero uno de los cambios o una de las reformas estructurales esperadas por el país es la modificación del Código Laboral. Pero no para que la gente pierda derechos adquiridos y demás, sino para garantizar los derechos de estas personas que ya son mayoría, que están trabajando en plataformas y demás, y que a veces por cuidar los derechos adquiridos que deben ser preservados, pues como que esa discusión invisibiliza a la otra, que es tan necesaria. Porque mira qué pasa en el mercado laboral con los más jóvenes. Hace un tiempo con INTEC nosotros publicamos un trabajo que se llama Juventud y Empleo en República Dominicana. Entonces pasaba lo siguiente: cuando una empresa tenía personas con mucho tiempo trabajando, entonces digamos, para desahuciarlo, tenían que pagarle mucho dinero. Entonces,
¿qué hacía eso? Eso operaba en contra de los nuevos entrantes al mercado laboral. Entonces, cuando la economía iba bien, ¿no? Sí. Cuando tú decías, bueno, para yo cubrir los derechos laborales, la cesantía y demás, a una persona que tiene 5 o 10 años, pues eso puede representar un costo vis a vis con el que voy a entrar nuevo. Entonces, para no incurrir en ese costo, Claro, exacto. no contrato a uno nuevo. Claro, me quedo con este, aunque quizá me rinde la mitad de lo que me puede rendir el otro. Entonces, en momentos de crisis, ¿quiénes son los más afectados? Los más jóvenes también. Claro. Porque el despido es un costo importante para el empleador. Pero eso son cosas que hay que mirar en todos los sectores punto a punto, porque ese tema no le afecta a las grandes empresas, le afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. Y en un país que la estructura productiva, el 84% es MIPYME o microempresa en este caso. Sí. Pues lógicamente a ellos sí les afecta. Y quizá los niveles que estamos viendo de informalidad están en alguna medida explicadas por ese cambio necesario que todavía no se da. Pero entonces, como economista, aclaramos de nuevo, porque no como especialista en derecho laboral, sí, que no eres, dijiste, pero entonces como economista, ¿cuál crees tú que puede ser una salida? Aunque ya la reforma supuestamente pasó, ahora va a otra lectura, me parece. Pero ¿cuál podría ser una salida? Porque pasó con la cesantía, que era el tema que los empleadores estaban, uno de los temas principales que adversaban. No, yo creo que la cesantía debe respetarse porque es un derecho ya adquirido. Con lo que adquiriste eso, ya con eso no, porque ya no puedes no reconocer esos derechos aunque cambie la legislación. Yo lo que tengo que ver es que redefinamos el criterio un poco de la cesantía. Que tú digas, bueno, lo que quiero es tener como una suerte de seguro de desempleo. Es decir, que a alguien que salga a buscar activamente un empleo tenga, de acuerdo a los años que tenga en una empresa, pues pueda tener 10, 15, hasta un tope de 20 meses de salario o de un porcentaje del salario garantizado en lo que encuentre otro empleo. Que en el fondo ese es el espíritu de la cesantía. Claro. No un ahorro ahí que usted tiene y que legítimamente... Pero no le voy a dejar mi dinero a la empresa. Obviamente. Eso es un tema, no es un tema fácil. Pero no le afecta a las grandes, porque a las grandes eso ya está incorporado como parte de su costo laboral. Sí. Es a las microempresas que le afecta más. Pero ¿y esta economía aguanta un seguro de desempleo, Fabricio? No, porque sería el sustituto de la cesantía, sí. Que entonces igual dependería de la empresa, de alguna forma. Claro. O el empleador tendría alguna participación junto con el Estado. No, sería la misma función. Empleador y que va, pero tiene que tener un tope máximo. Ya, o sea que en vez de, digamos, que una persona, en vez de que se le paguen 600,000 pesos de cesantía, pues eso se divida en 10 meses de salario. Por ejemplo, en 10, en un año, 15 meses, no sé. Pero que se le ponga un tope. Claro. Y yo creo que eso va a ser mucho más conveniente, tanto para el empleador como para el trabajador. Porque entonces se crean unas relaciones al interior de las empresas que son difíciles de manejar. Sí. Hablemos de la economía hoy en día. Nosotros estamos en una etapa como país muy distinta a la que hemos vivido en los últimos años. Porque los últimos 4 años, para dejarlo solamente en la gestión del presidente Abinader, han sido de crecimiento sobre un 4% de la economía. La proyección de este año es un 2 punto algo. Casi 3. Casi 3. Entonces, la gente, por un lado, se escucha el gobierno y los voceros del gobierno hablar de obras y hablar de logros y de hitos alcanzados, pero por el otro lado también se escucha entonces a la oposición hablar de la situación económica, hablar de escándalos y de diferentes situaciones. Yeah. Entonces, yo no sé cuál es, dónde me pongo yo, porque a veces desde lo que uno vive se encierra y no sabe cuál es la realidad de las otras personas. Yo creo que, mira, y eso es una discusión que tengo con colegas economistas y amigos. Yo creo que se comete un error cuando se quiere comparar el mundo prepandémico con el mundo postpandémico.
Okay. Yo creo que no es... lo digo porque en el caso de República Dominicana y del mundo, la pandemia, luego la invasión rusa a Ucrania con el vendaval inflacionario, después, como si todo esto fuera poco, ahora el presidente Trump y los aranceles unilaterales, que está teniendo ya efectos sobre el precio de los alimentos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y yo te diría el presidente Trump y punto. No, porque está cambiando. Mira qué sucede. El mundo antes estaba anclado en acuerdos comerciales, acuerdos de libre comercio, donde los países se consideraban socios comerciales. Si tú querías ser socio comercial de alguien, tú bajabas tus aranceles y firmabas acuerdos con ellos. Y había una suerte de reciprocidad vía esos acuerdos. Dicho de paso, República Dominicana adhiere CAFTA. Entonces, de repente, sin que medie la Organización Mundial del Comercio u otra institución global que fueron diseñadas para eso, pues unilateralmente yo subo los aranceles, en el caso de Estados Unidos, y redefino el concepto de socio comercial, porque fue a sus socios comerciales que le subió de manera unilateral los aranceles. Entonces, eso ha cambiado los flujos de comercio, ha encarecido ex post la aplicación de los aranceles, los bienes y servicios que circulan en el mundo. Entonces, imagínate una pequeña economía abierta al mundo como la de República Dominicana, que además ha recibido un cuarto choque, que es el migratorio, luego del magnicidio del presidente Moïse en Haití, todo lo que ha significado la inversión pública para mantener medianamente la seguridad fronteriza. Entonces, en medio de todo eso, el presidente Abinader, o la gestión del presidente Abinader, ha crecido, ha generado empleo, ha reducido pobreza, que es algo, yo creo que es uno de los logros más importantes a pesar de toda esta incertidumbre que hay en el mundo, y lo ha hecho en un clima de paz social y convivencia pacífica. Y siempre le digo a los amigos y colegas economistas, miren, la paz social y la convivencia pacífica es una construcción colectiva y es el resultado del esfuerzo de nuestros líderes y de nuestros empresarios. Cuando digo líderes, digo del sector político o público y del sector privado, que han tenido una visión de largo plazo. Volviendo al Fondo Monetario Internacional, un paper seminal que todo el mundo tiene que estudiar, dice que República Dominicana en los últimos 50 años ha sido la economía que con mayor velocidad ha reducido la brecha del ingreso promedio per cápita de Estados Unidos con relación al resto del mundo. Entonces, en Latinoamérica ningún país ha logrado reducir el PIB per cápita a la velocidad que lo ha hecho República Dominicana. Bueno, eso habla bien de nuestro modelo, de que, bueno, tenemos políticos que, gustennos o no, parece que han hecho algo interesante, pero a ningún gobierno le ha costado más mantener la paz social y la convivencia pacífica que a Luis Abinader. Porque, obviamente, todos estos choques externos, más el tema migratorio y todo lo que se dio, porque llegar a un gobierno en medio de la pandemia es llegar quizá en las peores condiciones que gobierno alguno puede llegar, porque lo que había adelante era un signo de interrogación. Y es cierto que podían llegar algunas vacunas y algunas cosas que al final las vacunas llegaron en función del poder relativo que tenían los países en el mundo, porque ahí sentimos que éramos un país pequeño, ¿no? A pesar de que nos movimos rápido en dos niveles, pero sí éramos un país pequeño, y comenzó a creer en los sectores que estaban, digamos, por el tema de los cierres, en su peor momento, el caso del turismo. En ese momento comenzó a crecer, a entender que había que relanzar el sector. Recuerdo que le aseguraban la cobertura de COVID y demás, y se hizo de un todo. Esfuerzo. Yo tuve aquí a Andrés Maranzini y he hablado con distintas personas. Yo trabajaba para una cadena de hoteles en ese momento, y la verdad es que el esfuerzo que se hizo desde la cantidad de periodistas y agentes de viajes, turoperadores que se trajeron al país con fan trips para que vieran el modelo que se había establecido aquí, es envidiable y tiene que ser un modelo a estudiarse en cualquier parte del mundo. Entonces yo le decía a los amigos que, bueno, la oposición tiene que hacer su trabajo. Su trabajo es
por definición, ir en contra de las decisiones públicas para ellos reposicionarse. Eso es legítimo. Pero cuando uno escucha el relato de algunos colegas y amigos de la oposición, le dice, pero que ese relato no se parece al relato de que este país es líder, tiene récord en inversión extranjera directa, de que tiene más de 5 millones de ocupados, una cifra récord, de que hoy el riesgo país está en 188 puntos, el más bajo de su historia. Entonces uno le dice, ven acá. El riesgo país es el índice con el que se decide si nos prestan o no. Claro, es una referencia que hace JP Morgan, que es quien inventó el índice y que tiene, digamos, que se llama el riesgo político, el riesgo de transferencia, se llama riesgo político, riesgo financiero, riesgo económico, riesgo de transferencia y riesgo de incumplimiento. Okay. Pero el que hoy más valoran los inversionistas es el riesgo político, por razones obvias, ¿no? Entonces, ningún inversionista va a un país donde el riesgo político es alto. Entonces, hoy tenemos 188, el más bajo en toda la historia, desde que se mide a República Dominicana cuando entró a los mercados financieros internacionales en el 2001. Entonces, esa realidad y ese relato de los organismos internacionales dista mucho de este relato opositor que habla casi de una crisis inminente. Sí. Entonces, por eso le digo, oye, vamos a morigerar, vamos a ver cómo llegamos a un punto donde, bueno, es cierto que hay tareas pendientes, pero tampoco este país va por el despeñadero al que ustedes hacen referencia. Primero porque entiendo que un inversionista extranjero, un inversionista internacional que viene del sector energía, al sector turismo, a zonas francas y demás, no va a arriesgar su capital. Claro. Si el país está tan mal como usted está diciendo. Y también tiene que ver con un cambio generacional en la política. Y yo siempre traigo esto a colación porque el presidente Abinader es el primer presidente que nació después del ajusticiamiento del tirano Trujillo. Sí. Y que además no bebió de las fuentes de los caudillos originales o tradicionales de nuestro país. Entonces tiene una visión distinta. Ni mejor ni peor, diferente. No se siente único, insustituible, ni predestinado, ni nada de eso. Creo que ha sido un presidente que incluso algunos los acusan de ser demasiado sincero. Sí. De decirle una vez que ganó, miren señores, que tenga su proyecto político, arranque porque yo le puse candado y yo de aquí me voy para mi casa. Tengo un conflicto grandísimo con eso, pero lo podemos hablar. Pero no, lo digo, yo no estoy diciendo si eso es... Si eso está bien o está mal. O está mal. Yo estoy diciendo que es un cambio en la cultura política dominicana. No se espera el último minuto, no se cree insustituible. Sí. Fue el primer presidente en ejercicio que fue a un debate. Sí. Con candidatos de la oposición. O sea, desde ahí tú estás viendo que hay un cambio en la cultura política dominicana y que, bueno, a veces la gente tiene resistencia al cambio. Y con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que sí, de que es una nueva generación con una nueva visión de cómo debe manejarse el país. Lo que pasa es que mucha gente está sorprendida, como alguien Nobel, sin grandes experiencias en el ejercicio público, ha tenido la destreza para manejar todos estos choques externos. Y ha pedido, digamos, se ha asesorado bien, cuando ha tenido que ir a negociar con el sector privado lo ha hecho, tiene una gran credibilidad y lógicamente también tiene una trayectoria hasta el momento, yo creo que en términos personales, ¿no? En términos de transparencia y demás, importante, que también es un cambio en la cultura política. Mira, hay algo que yo creo que es indiscutible. Es que todavía hoy, en su 5º año de gobierno, la gente habla, el que critica al gobierno habla de el presidente tiene buenas intenciones. O sea, separan, que para mí es un fenómeno. Yo no, desde que el poquito tiempo que yo tengo poniéndole atención a la política y mirando hacia atrás, yo no recuerdo que se separara tanto la figura de un presidente del desempeño de su gabinete y de su gobierno. Sí.
O sea, el que puede o no estar de acuerdo con el desempeño de algunos incumbentes, de todas formas separa al presidente Abinader de eso. Para mí eso es un fenómeno. Tú decías de la estabilidad social. Y hace un par de semanas yo grabé con el secretario general del PLD, con Johnny Pujols. Estaba tratando de hacer memoria con quién fue que hablé de esto y creo que fue con él. Que hablábamos de que aquí no había diferencias ideológicas entre las organizaciones políticas. Ya. Entonces, eso de alguna forma garantizaba algo de estabilidad en el rumbo del país. Y yo le decía, pero entonces no hay cambios importantes. Y me dice, sí, pero se toman más tiempo. No sé si es una visión, si tú tienes una visión similar. Mira, yo creo que los problemas sociales siempre van a estar ahí. Las protestas tienen que ver con el capital social, con la cohesión que hay en las comunidades. Es decir, cuando hay una protesta por la demanda de una carretera, de un acueducto, o cuando hay problemas de energía eléctrica, obviamente que van a venir protestas. Pero las grandes protestas, por ejemplo, por conquistas, que tiene que ver con el tema laboral, sí. Fíjate cómo el presidente en el Comité Nacional de Salarios ha ido y ha mejorado el salario real de los trabajadores. O sea que incluso no ha sido bien visto por algunos de los sectores. Pero él va y dice, no, ni 10, ni 30, 15 o 20. Y busca una salida negociada entre los actores. Y eso le ha dado una legitimidad importante. Porque ha defendido el salario real en momentos muy complicados. Porque si hay algo que la pospandemia ha afectado es el precio de los alimentos. No solo por todo el tema energético, sino ahora con los aranceles, porque lo que se ha encarecido es la logística. Entonces, eso aguas abajo afecta el precio de los bienes fundamentalmente. Y además, volviendo al tema del cambio en la cultura política, mira, todo comienza con la imagen también. Un presidente que no usa corbata, un presidente que sale con chacabana, o un presidente que está más cercano de la gente, es un cambio en la cultura política porque nosotros venimos de una cultura donde el líder era un ser inmaculado que siempre andaba en traje, en corbata, en un clima tropical. Sí. Y teníamos estas personas cada vez más cerca de su función pública o de la concepción de cómo debía ser un presidente, pero cada día más lejos de lo que pasaba en las sociedades. Entonces, por eso ese cambio en la cultura política tiene una mirada distinta por parte de la sociedad, sobre todo por un mercado electoral tan joven, que ya no descifra los trajes bajo el sol, porque le parece muy incómodo, ¿no? Entonces, fíjate cómo Luis Abinader ha hecho ese cambio. Y cuando tú miras, nosotros decíamos, y estoy diciendo, yo creo que es el primer programa que lo digo, no teníamos una crítica, hubo un grupo de personas, entre las que estoy, que nos alejamos un poco del viejo partido y de la ruptura y demás, sí. Cuando comenzó el PRM, porque decíamos que el PRM tenía muchas canas, y con ese fondo blanco las canas se parecían cada vez menos al mercado electoral. Una vez cambiaron los rostros, claro, cambió la percepción del partido en el mercado electoral, cuando el propio presidente Paliza, Carolina, claro. Faride, el propio Yayo David y demás. Fíjate que automáticamente el mercado electoral hizo clic, porque comenzaron a ver figuras que se parecían más a ellos. Entonces, ahora mismo, independientemente de los conflictos, de los problemas que hay, cuando tú miras hacia la oposición, tú no ves otro que se parece al mercado electoral con sus excepciones. Tú hablas de Johnny, que es sí. Tremendo, joven, político, con muchísimo futuro, con muchísimo power. Por ejemplo, Ariel. Juan Ariel, que siempre es amigo, querido, pero Juan Ariel tiene que entender que para ser oposición no es en Boston, en República Dominicana que se construyen los liderazgos. Estoy externando una crítica claro. que lo he hecho de manera personal, porque él es un presidenciable, él tiene todo para llegar a ser presidente de la República.
Además porque tuvo experiencia de Estado siendo muy joven. Claro. Que eso le da un valor, le agrega un valor, pero también tiene que arriesgar. Y arriesgar es venir aquí. Y me da cosa decirlo porque yo sé que él es un apasionado de la academia igual que yo. Sí. Entonces es como, no es fácil, no es fácil. Claro. Estoy diciéndolo porque no estoy con él, pero sé que hay que arriesgar en política. El mejor ejemplo de eso es el presidente Abinader. El presidente Abinader hasta unos motes le ponían y unos apodos y unas cosas y nunca lo vieron con posibilidad, pero sí estaba como el que va a jugar béisbol, que todos los días practica para el día que lo llamen al cuadro porque se lesionó uno de los jugadores. Él estaba preparado y la muestra es el gobierno que está haciendo. Y yo creo que cuando uno mira, por ejemplo, amigos de la oposición, gente que yo quiero mucho, porque yo nunca he mezclado lo político con lo personal. No, claro. Y yo he participado en más de un gobierno. Claro. He formado parte. Sí, porque después aparece alguien y dice, oye, claro, no. Yo he formado parte en más de un gobierno, o de frente, o como asesor, o como porque me une un lazo de amistad con los partidos, con la gente del PLD y hoy Fuerza del Pueblo. Pero yo sí tuve por un tema familiar, lo único que me era ajeno era el Partido Reformista y Balaguer. Claro. Pero lo otro nunca me causó escozor ni nada. Que no vamos a hablar mal del maldito Balaguer aquí. No. Yo respeto a los muertos. Un saludo a mis amigos Balaguer. Yo con eso no. Pero fíjate cómo. No hay un episodio en el que no se me, en el que yo no pierda la oportunidad de decir que no vamos a hablar mal del maldito Balaguer. Hombre, no. Dios lo tenga en el lugar que entienda. Dios. Pero bueno, mira una cosa. Cuando tú ves eso y ves a los partidos, como que hace falta, y eso va a tomar tiempo. Eso va a tomar tiempo. Uh-huh. Al PLD, quizá a la Fuerza del Pueblo también, aunque tiene ahí un Benjamín que va muy bien, dicho sea de paso. Pero le va a tomar tiempo porque tiene que cambiar la generación que va a dirigir esos partidos. Y hasta que ese cambio generacional no se dé, es muy difícil que hagan clic con el mercado electoral. Pero ¿cómo es que no? Yo, de verdad, a mí me vuela la cabeza. ¿Cómo es que no se comprende eso todavía? No. Porque ese ejemplo que tú has dicho del PRM, quizá en aquel momento, yo no sé qué tan claro lo tenía el Partido Revolucionario Moderno, pero hoy es claro de que fue vital ese cambio de rostros, respetando la trayectoria, respetando la experiencia. Hay gente fundadora del PRM que tiene décadas en la política y que todavía y hoy es pieza importante, son piezas importantes. Y que ha hecho grandes sacrificios. Claro, y gente que se ha sacrificado mucho también. Pero ¿cómo es que el PLD, por ejemplo, hoy no lo entiende todavía y que en la Fuerza del Pueblo todavía se habla de la posibilidad de que el candidato de ellos va a ser el presidente Fernández? Porque las cosas toman tiempo. Es decir, lo digo, en el año 2012, para mi generación fue frustrante. Frustrante porque por un tema interno, quizá por algo que nosotros y lo digo a la reflexión del viejo partido, porque ya eso es historia, no nos vamos a perdonar haber preferido a Miguel Vargas sobre la doctora Milagros Ortiz Bosch. Yo creo que ese ha sido el error histórico que mi generación no propuso ni hizo el error, pero la pagó. Después yo necesito entender que tanto te recrimina Guido eso. No. Cuando yo digo son decisiones que se toman y que se toman, digamos, los líderes, lo que llevan personas y lo que manejan personas. Claro. Yo lo digo desde el punto de vista del técnico que tuvo que apoyar al candidato que salió. Sí. No porque yo lo prefería ni nada de eso. Pero eso retardó. Fíjate que cuando yo estoy hablando como generación, estoy hablando de la que participó por primera vez en el gobierno del año 2000 al 2004 y que tuvo que esperar varios años para volver a ocupar una función pública, pero no porque fuera un afán mío. Claro. Yo estoy hablando como mi generación, olvídense de Fabricio, de la gente que tuvo que esperar todos esos años para que su partido, ya con un nombre distinto, llegara al poder. Pero ¿qué pasó ahí? Que la generación antigua no entendió el mensaje de la sociedad y le tomó tiempo.
y hasta que no cambiaron el rostro, porque el presidente Abinader comenzó en el 16. Pero digamos que sembró lo que cosechó en el 20, como organización. Y eso le va a tomar tiempo, porque a las personas que se han desarrollado políticamente bajo el amparo de los caudillos, entienden que son insustituibles. Pero no solo ellos, los líderes, sino sus seguidores también, sus principales colaboradores. No es un tema fácil, es un tema humano con el que yo no entro en juicios de valor. Claro. Porque esa es la escuela política con que aprendieron. No, pero señores, mi generación vio a un presidente no vidente. Y vio al profesor Juan Bosch ya en unas condiciones muy difíciles para ser presidente de la República. Pero eso era lo que producía la cultura política de ese momento. Claro. Yo bromeaba con alguien más en el podcast, no recuerdo ahora con quién, de cómo el presidente Balaguer en su lecho de muerte todavía sacó una cantidad. El chistecito fue que sacó más que Abel en el 24. Claro, pero fíjate cómo... Estoy haciendo esa referencia porque para los jóvenes eso es prehistoria, ¿vale? Pero googleenlo lo que estamos diciendo. Pero la cultura política ha cambiado en el país. Y ese es el mensaje que tiene que entender todo el que aspire. Qué sé yo, un poco más de humildad, mucho trabajo, mucho conocimiento. Si hay un momento difícil para gobernar gente, porque nosotros vivimos en la época de la posverdad. En la época de la posverdad tiene dos características esenciales. Primero, la popularidad se valora más que la trayectoria. Entonces, con eso hay que tener cuidado. No todo el que tiene likes realmente es una persona que aporta, pero bueno, es popular. Y segundo, estamos en presencia o en la emergencia de personas que se reputan expertos en temas que no pueden evidenciar experiencia en el mismo o certificar conocimientos sobre los mismos. O sea, nosotros estamos, pero no estoy hablando para República Dominicana, estoy hablando para el mundo. Para el mundo. Donde hay gente que es experta y que no tiene un título de nada. Y no porque y no estoy hablando del título como una especie de validación, pero ni siquiera la experiencia para respaldar esa expertise. Una certificación mínima. Estoy hablando que es un título habilitante, pero y eso estamos viendo aquí, y al final esos son los que orientan a nuestros hijos. Ojo, que es complicado lo que estoy diciendo. Sí. Esos son los que están orientando a nuestros hijos, porque esos son los que comparten más con ellos a través de las redes sociales. Entonces, gobernar ahora es difícil, porque las políticas públicas, o comunicar la política pública, cuesta mover, digamos, especialistas y demás, pero una persona... Un influencer te puede tumbar una estrategia con una frase, con una palabra, sí, demás, que no tiene valor en términos de políticas públicas, pero sí las impacta. Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque siempre el político o la figura se siente seducido a ir al terreno de las redes y a contestar y además. Yo creo que si hay un momento donde la gente tiene que aprender a administrar el silencio es ahora. No contestar, no exponerse tanto, porque al final no importa lo que tú digas, va a ser usado en tu contra. Claro. Eso hay que manejarlo. Hay que aplicar el mini Miranda. Sí. Tú dices de los llamados expertos de hoy en día. A mí, con que una persona se haga llamar experto en algo, ya de por sí eso me causa algún rechazo. Fíjate cómo tú estás aquí sentado y en algún momento lo que hablaste fue de el agradecimiento con el presidente por todo lo que tú has aprendido. Claro. O sea, los verdaderos sabios hablan de las oportunidades de aprendizaje y de la apertura que tienen por lo poco que pueden saber de un tema, sin importar lo mucho que sepan de otro. Sí, o sea, la gente, el que tiene el bagaje, la fuerza, el expertise, no anda diciendo yo sé, yo hago, yo hice, yo seré. No, busca cómo demostrarlo. Yo no estoy diciendo que en algunas coyunturas pues usted tiene que fijar una posición y decir, no, espérate, que quien sabe de esto soy yo. Es diferente. Pero la cantidad de gente que anda diciendo
que es experto en quién sabe cuántas cosas, sin, como tú dices, sin haber ni siquiera leído algo de eso. Y es difícil, porque al final, bueno, si lo que tú estás valorando es la popularidad o los likes, es complejo. Es una anécdota de un amigo que me dijo, mira Fabricio, yo no vuelvo a los programas de radio. Yo, ¿pero por qué? Me dijo, no, porque yo me senté en un programa de radio y de repente una persona que se sentó al lado mío me dijo colega. Yo, ¿cómo colega? Yo, sí, colega, porque somos comunicadores. Y yo le dije, no, yo lo que soy es economista. Es un poco como, espérate, yo estoy más bajito. Yo no soy tan popular como tú. Y lo digo porque yo tengo un filósofo que yo sé que a ti no te gusta mucho, que es Byung-Chul Han. No es que no me gusta. No es que no me gusta. Que yo lo veo, pero sí tengo para recomendarte que ahora hay unos chicos que hacen como unos dibujos animados. Entonces tú te buscas Byung-Chul Han y te lo explicas con esos dibujos animados que es el Banco Central para explicar la inflación y demás. Y recuerdo que él decía algo así como la muerte del Eros o la agonía del Eros, que es uno de los que más me gusta, que decía que las personas vivimos en un mundo pornográfico y autorreferente donde el individuo se ahoga en su ego y que cuando se cosificaba al sujeto, entonces desaparecía el Eros. Él decía como que, mira, estamos tan pendientes de nosotros que nos estamos olvidando de vivir. Es decir, estamos posponiendo las cosas que realmente nos motivan, nos generan emociones para seguir adelante, por estar a un clic, sí, o amargándonos la vida o amargándole la vida a un tercero, por una cuestión de opiniones y demás. Y de verdad que eso, las redes, yo soy más lector que posteador. Sí. Y no entro en debate mucho por las redes. Me gustan más los debates de frente a frente, con límite de tiempo, con las reglas preestablecidas y con personas que me vayan a aportar. Claro. No entro en eso. Pero no porque me crea superior, es porque no entiendo la dinámica actual. Es que nosotros yo escuchaba mucho. Estoy tratando de recuperar el hábito de escucharlo, porque la verdad aprendí mucho a través de sus invitados, a Joe Rogan. Uh-huh. Y Rogan, cada vez que tiene la oportunidad, dice que nosotros no estamos diseñados para ese tipo de comunicación. No. O sea, fíjate, aquí es natural que en algún momento yo te interrumpa, uh-huh, porque estamos teniendo una conversación. Pero no hay forma de tener una conversación natural como la que nosotros nacimos para tener a través de Twitter, no, o de comentarios en redes sociales. Nosotros no estamos diseñados para eso. Nosotros, al final, yo entender que si yo me topo a Guido y Guido me saluda y me dice, dime, buen sucio. Claro. Yo lo estoy viendo. Claro. Yo sé que ese buen sucio es el mayor cariño del mundo. Pero si me escribe en Twitter, Jorge Chalhú, buen sucio, pero ven aquí, ¿qué le pasa a este hombre? Claro. Tú sabes que también yo le tengo miedo a las homilías digitales. ¿Cómo son las? Sí, claro. ¿Cómo es eso? Nosotros estamos asistiendo a un mundo, volviendo a donde hay unos influencers que ofrecen como unas homilías, unas misas. Entonces, esas misas, dependiendo los seguidores, son como los que asisten a esas homilías y lo que postean y los likes es el equivalente a decir amén, ¿no? Entonces, estas homilías que se están haciendo, fíjate que es como algo que tiene que ver con alguna deformación. Algo los seres humanos estamos buscando con eso. De autorreferencia y de narcisismo puro y duro, que en el fondo lo importante no es el tema, es la cantidad de seguidores que tenga. Es cuántas personas se conectan. Ya el contenido pasa a un segundo plano. Sí. Lo importante es eso. Vino tan personas y fueron tanto, y hicimos un récord y estamos por encima de fulano. ¿Y qué trataron? Mira, yo no sé. Trataron que Crucita es mejor que Josefinita, pero en el fondo, más allá de ahí, no hay manera de entrar al contenido del tema. ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó?
Sí, porque eso uno antes hacía lectura comprensiva, Sí. que te decía Caperucita, el león, y al final, ¿qué significa? Pero ahora no hay esa tarea porque el medio es más importante que el mensaje. A mí me preguntan, ¿cómo te va con el podcast? Yo, genial. Sí. ¿Y como cuánta gente te oye? La cantidad de gente que me quiere escuchar. Claro. Y tú no, yo, lo que pasa es que yo no, de verdad, y a mí no me tiene que hacer sentir orgulloso esto, pero yo no estoy arriba de si me escucharon 100, 1000, 2000, 15,000. Ahora, que yo sí te puedo garantizar, a papi no le gusta que yo diga esto, que las 7 personas que me escuchan porque saben que de aquí van a quedarse con algo de la conversación. Claro. Y otra cosa que yo siempre digo, que la mayor parte de mi audiencia todavía no me conoce. Porque yo sé que hay mucha gente, que busca un contenido, que busca contenido del que pueda quedarse con algo, del que lo haga pensar, que lo haga, déjame anotar ese libro, ese filósofo del que habló Fabricio para buscarlo. Hay gente que lo busca eso, mucha. Y mira, tú sabes que yo soy muy de autores y de cosas. Sí. Tú sabes que hoy estaba conversando con los muchachos, y creo que Tamara, uno me habló del el amor líquido, una de esas cosas. Y siempre recuerdo el tema de la sociedad líquida, que uno, de este autor polaco que estaba en Inglaterra, que era una de las estructuras, de los tipos obligados, ¿no? Que uno tenía que leer. Pero esa sociedad líquida, Sigmund Bauman. Sigmund Bauman, que es un profesor de origen polaco que en ese momento la gente no entendía mucho. Y recuerdo que cuando la crisis en Chile, como la sociedad líquida, la modernidad líquida, era el libro original de Bauman, uno comenzaba a ver, como ven acá, que hay una generación que tiene otra forma de ver el mundo, otros parámetros que ya no son tan rígidos. Entonces hay que comenzar a mirar y estudiar. Y de repente hemos llegado a una sociedad donde lo líquido es como lo normal, lo natural, lo otro hay que verlo. Pero eso al final desafía mucho más a las ciencias sociales. Es decir, estos cambios en la forma de pensar de los ciudadanos es un desafío. Y aquel que piense que la solución tiene que ver solamente con la tecnología, niega la naturaleza humana. Es decir, porque ojo, estamos, por el mundo de las telecomunicaciones, uno conoció como dos formas de ver. El ingeniero, digamos, en telecomunicaciones o el informático, que entendía que todo era modelable, incluso la conducta humana, y que por ahí vamos a tener decisiones importantes. Y que no importaba. Lo importante es tener una máquina que te prendía y que esté conectada a la red y que te diga todas las soluciones, porque están ahí. Y yo creo que con el Big Data, la inteligencia artificial, yo creo que esa idea se está cimentando bastante. Sin embargo, la condición humana va a obligar a que se modifique la forma de ver el mundo que estamos teniendo. Yo estoy asustado, ya ni siquiera por mi hija, sino por los nietos en caso de que ella decida tener, porque van a vivir en un mundo dirigido por máquinas, y no por máquinas, sino por los que están detrás de las decisiones de las máquinas. Durante mucho tiempo, y vuelvo a la teoría económica, nosotros jugábamos un juego que se llamaba Monopolio. Sí, claro. Y la Sherman Act, que fue una ley en Estados Unidos antimonopolio para acabar con los monopolios en el ferrocarril, en la electricidad, en los combustibles y demás, se hizo toda una teoría regulatoria con premio Nobel y de todo, que se llevaron y que digamos que emergieron en el mundo de las ideas económicas contra los monopolios. El cambio tecnológico ha vuelto a traer de moda el monopolio o los monopolios. Es decir, cuando tú miras el mundo tecnológico o de otras, pero fundamentalmente lo tecnológico, tengo para decirle que volvieron los monopolios. Y los monopolios están tomando grandes decisiones hoy
sobre lo que vemos y sobre lo que consumimos. Sí. Y eso, hay pérdida de eficiencia en la economía cuando los monopolios tienen presencia. Aunque eso no sea sexy, no esté de moda. Yo lo recuerdo como parte de la historia de la idea, de las ideas económicas. Y que el mundo de hoy tiene que recuperar. Porque hoy, sobre todo los consumidores, cada vez que la Unión Europea, a nivel de defensa de la competencia, condena a alguien porque hace ventas atadas o un app depende de un sistema operativo único y afecta al consumidor, antes nos alegrábamos. Ahora hay un grupo de personas que entiende que no, y cada día eso es menos sexy. Y de verdad que lo que estamos viendo es que la concentración de la riqueza es lo que está detrás o lo que está generando hoy mucho descontento. Y mira que yo soy una persona que cree en la destrucción creativa, en la innovación, Libre mercado. en el libre mercado y en todo eso. Sin embargo, hay algo de descontento explicado por la concentración de la riqueza. Y eso es lo que ha sido el caldo de cultivo para que emerjan estos liderazgos díscolos que dan conciertos, aunque el país se esté cayendo a pedazos, como el caso del presidente Milei en Argentina. Una locura. U otros, ¿verdad? Sí, otros y otros que son, que están en situaciones más estables, pero que no dejan de ser liderazgos autocráticos y llamados outsiders. Claro. O sea, sí. Hay de todo. A mí lo que me preocupa de esos monopolios de hoy en día es que yo no sé si hay una manera de regularlos. Yo no sé si hay una forma en el mundo digital de... La gente no se imagina el poder que tiene una corporación como Google sobre nosotros. Claro. Porque yo no sé qué porcentaje de la población que está en Internet utiliza Gmail. ¿Y para qué utilizan su Gmail? Y toda la data que acumula esa empresa sobre nosotros. Claro. Que hoy en día es probablemente el recurso de intercambio más importante que hay. Sí, data is the new oil. Sí, y es así. Exactamente. Pero yo creo siempre en que para eso está la política pública, para equilibrar, para equilibrar en la medida de lo posible las cosas. Estamos viviendo en un mundo muy desequilibrado. Y ese desequilibrio es lo que está generando estos descontentos que están trayendo ideas que creíamos que estaban sepultadas. Porque es que el descontento se capitaliza de cualquier manera, ¿no? Siempre recuerdo un texto de Keynes que no tiene que ver con economía, que se llamaba Las consecuencias económicas de la paz. Keynes, siendo un oficial del gobierno británico, fue el encargado de negociar la paz en Versalles, en Francia, el fin de la Primera Guerra Mundial, y participó Estados Unidos, los ganadores, Estados Unidos, Francia y Inglaterra contra Alemania. Y él dijo que lo que le estaban imponiendo, los recursos que tenía que pagar Alemania, porque antes el que perdía la guerra era el que pagaba los daños que había producido la guerra. Claro. Iban a condenar a Alemania a que no levantara cabeza nunca. Entonces, él decía que las consecuencias económicas de la paz iban a ser peor que la propia guerra, advirtiendo el descontento que iba a generar eso en la sociedad alemana. Y mira lo que vino después. Mira lo que vino después. Entonces, yo digo eso porque a veces no estamos entendiendo. La crisis subprime del 2008 fue la primera gran derrota del modelo neoclásico o neoliberal, en el sentido de que se premió a quienes produjeron la crisis. Aquellos golden parachutes o paracaídas dorados, de que los que quebraron tenían unos acuerdos que se respetaron. O sea, se respetaron los acuerdos sobre privados por sobre los acuerdos regulatorios, y en vez de defender a los ahorrantes,
defendieron a los que crearon la crisis. Estamos hablando para 2008. 2008, para quienes no recordamos claramente esa crisis bancaria. Claro. Tú, danos el contexto. El contexto de la crisis subprime era que se comenzó a prestar a personas a los famosos ninjas, no income, no jobs y no security, creo que era el tercero. Entonces, esas personas comenzaron a tener deuda basura que la empaquetaban y la vendían como acciones. El que tenía una casa, le triplicaban el valor de la casa y le prestaban recursos. Entonces, cuando vino la crisis, ya la gente no tenía cómo pagar la casa. Claro. Entonces, los ninjas no tenían cómo pagar las deudas, los títulos se fueron para el caray y las compañías aseguradoras que aseguraban esos títulos también. El tema es que los gobiernos comenzaron a salvar a ejecutivos de esas empresas y no a los ahorrantes. Eso vino en Europa, eso se dio en Estados Unidos y demás. Y eso comenzó a generar un descontento con la democracia occidental, con la democracia liberal, y comenzaron a emerger estos liderazgos distintos, porque de repente, cuando la economía va bien, tú no miras al inmigrante, porque el inmigrante viene a hacer el trabajo que tú no haces. Ahora, cuando la economía va mal, tú entiendes que el inmigrante te sustituye en el trabajo. Y no hay cuando la economía va bien, el inmigrante la relación es de complementariedad. Pero cuando la economía va mal, es de sustitución. Claro. Entonces, en países donde hay, digamos, sistemas de seguridad social bastante fuertes, el estado de bienestar, ellos entienden que los inmigrantes que producen en ese lugar, pues le quitan parte de los derechos que deben tener los ciudadanos de manera única. Pero todo eso comenzó a crecer en un clima completamente difícil, donde el costo de la vivienda, el costo del alquiler, el demás, se fue complejizando y la democracia no fue capaz, hablo de la democracia de los países, digamos, occidentales fuertes, sí, no fue capaz de dar respuesta no solo a los trabajadores, sino a la clase media que se vino abajo. Ni hablar del Brexit, que agravó la situación en el caso del engaño del Brexit. Digamos, los países de la antigua Inglaterra, ¿no? Que son el Reino Unido, como se llamaba antes. Exacto, el antiguo Reino Unido. Que era Irlanda, Escocia y Inglaterra, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo eso, ese caldo de cultivo comenzó a generar estos liderazgos, como Boris Johnson y estas cosas, que ahora mismo la gente no, lo que vivimos en una época, porque hay que decirle a las nuevas generaciones que para Latinoamérica la democracia costaron sangre, sudor y lágrimas. Sí. Nosotros somos el resultado de eso. Sangre, sudor, lágrimas, cárcel y exilio y muerte. Sí. ¿No? Sí. Entonces, como no es un valor para las nuevas generaciones, porque encontraron el mundo así, pues son más presas de este tipo de mensajes cada vez más deshumanizantes que estamos viendo. Tú sabes que yo creo que mucho de eso tiene esencia en la comunicación y no necesariamente en esto, sino en la capacidad que debemos desarrollar todos de transferir esa información. Porque, por ejemplo, en esta mesa hay una persona que perdió su papá en los 12 años de Balaguer. Y yo, gracias a Dios y a la bondad de mucha gente, pues no perdí a mi abuelo. Pero mi abuelo también fue perseguido. Sí, fue piquerita. Claro. Hay una historia que mi abuelo hace de su segundo nacimiento, que fue un momento en el que fueron a buscar a mi bisabuelo a su casa, la policía, a que reconociera el cadáver de mi abuelo. Yeah. Y no, ese no es mi hijo. Claro que sí, que ese Rafael, mírelo, que ese... No, ese no es mi hijo. Porque había una práctica en aquella época que después que la familia reconocía el cadáver, aparecía muerto por ahí, no puede quejarte. Yo tengo muy claro eso por mi papá, por mis tías,
por la misma cercanía con mi abuelo, que es mi debilidad, mi adoración. Igual mi abuela, doña Dulce, te amo. Ten Que no te cuidado, me que pongas celosa. no, que la mía es dulce. Sí. Pero yo tengo que ocuparme de que mi hijo tenga esa claridad. Entonces, ahí es que a lo que digo, que entra el tema de cómo esa responsabilidad de a quienes nos compartieron esa información y en tu caso a quienes lo vivieron de alguna forma, pues poder transferirla para generar ese valor. Pero es complejo. Sí. Porque los Sí, hijos nuestros complejo se es. informan por las redes sociales. Y después del experimento de Cambridge Analytica y que hemos visto cómo pueden modelar el comportamiento y las decisiones, no solo de consumo e inversión, sino de votación, Claro. se puede modelar, pues es más complejo. Pero sobre todo es transferirle lo que tú dices a los hijos. Sabemos que las redes, el algoritmo replica más lo negativo que las cosas positivas. Y es una forma de modelar también los likes, porque la gente reacciona más a lo que le disgusta que a lo que le gusta. Exacto. Entonces, yo creo que es importante volver un poco a sentarse con los hijos. Mira, vamos a comer, suelta los móviles. Mira, Sí. yo te voy a hablar de mi experiencia. A mí me pasó esto, yo quiero que tú sepas esto. Y sobre todo, tener tiempo para contestarle. Cuando tu hijo te pregunte, ¿quién fue fulano de tal? No deje que sea que un orientador de las redes lo enseñe. O que sea el internet, que no sea el internet. Exacto, que no sea el internet, que escuche tu versión primero y después que él la verifique en Google, que no sea al revés la construcción. Sí. Porque no está siendo fácil la comunicación en este momento, padre e hijo. Antes uno tenía que sentarse porque los muchachos hablaban cuando la gallina mea. Sí. Ya no vamos así, ya tenemos que ser más horizontal y escuchar. Claro. Pero la importancia del mensaje, decirle a los hijos que lo que han encontrado fue producto del sacrificio de generaciones anteriores. Sí. Y lo que nosotros vivimos se vivió a nivel global. Yo tuve una experiencia hermosísima cuando viví en Chile, que fue que conocí a unos hijos de detenidos desaparecidos. Me vi reflejado en mi historia. Claro. Su historia más cruel, porque tuvieron que irse a Suecia, y entonces en Suecia, siendo menores de edad, le negaron los papeles en la embajada chilena en Suecia, porque eran hijos de enemigos del gobierno. Imagínate. Entonces, me sentí reflejado. También conocí a un polaco que había vivido lo contrario. Había vivido la represión de los gobiernos comunistas en Gdansk. La vida es súper compleja. Porque yo entonces, hay un ejemplo que yo le ponía a Bonco Quiñongo, que es un comediante súper exitoso, un tipazo. Cubano, sí. Vive en Miami. Y mira qué cosa tan compleja que para ti la revolución es una causa de dolor. Claro. Para nosotros aquí fue inspiración de alguna forma, porque yo recuerdo a don Fafa hacer los cuentos de decir en enero del 60, decir, pero si los cubanos pudieron, en una reunión creo que en casa de Manolo, si los cubanos pudieron, ¿por qué nosotros no podemos liderarnos de este hombre? O sea, bueno, es complejo, pero está el reflejo de Argentina, de lo que se vivió con las juntas militares, la violencia de Colombia. O sea, yo creo que desde siempre hemos sido una pequeña aldea global. Lo que pasa es que ahora estamos con mayor comunicación. Lo que pasa es que nosotros no tomamos las decisiones. Nosotros las decisiones nos afectan, mas no las tomamos. Es decir, lo que estábamos describiendo es el resultado de la Guerra Fría. Claro. Yo soy un hijo de la Guerra Fría, de lo que vino después de la Guerra Fría, de esa división este-oeste, de esa cortina de hierro y demás. Pero los que nacieron hoy son hijos de el descontento con la democracia, que se dio a partir del año 2008. Entonces, lo importante es que uno le haga algún análisis histórico y después que ellos tomen sus decisiones. Pero de que ahora es más complejo la gobernabilidad, es mucho más complejo, porque hay 25 versiones de la misma cosa. Sí. Entonces, es más difícil escudriñar. Yo le decía a mi hija Sofía, a diferencia tuya, en mi generación lo difícil era encontrar la información. Porque había una escasez de encontrar el libro o la publicación que tenía la información
relevante para ti. Ahora, una vez tú lo encontrabas, esa era la relevante. Ahora ustedes pierden la mitad del tiempo desechando entre información irrelevante para encontrar la relevante. Y el costo de búsqueda es mayor. Y caemos todavía más presa del sesgo de confirmación, porque hasta por la forma en la que buscamos, lo que hacemos es encontrar 200 fuentes que me confirman exactamente lo que yo quería que me confirmara. Sí. Yo no le pregunto a Google quién es Fabricio Gómez Mazara. Yo le pregunto a Google, ¿es verdad que Fabricio Gómez Mazara esto, aquello o lo otro? Y busco que me confirme la información y me arroja todo lo que tenga en cuanto a ese tema. Tú sabes que hay algo de lo que tú decías de la crisis del 2008 que me hace pensar, todo este tiempo nosotros lo hemos llamado de manera incorrecta. O sea, nosotros los que no somos economistas, en Estados Unidos todo este tiempo se le ha llamado como crisis, bueno, desde fuera de Estados Unidos, debo decir. Todo el tiempo se le ha llamado como crisis inmobiliaria. Sí, es la subprime, es la inmobiliaria. Pero la verdad, pudiéramos decir que sí. Pero al final es una crisis hipotecaria. Es una crisis generada por la irresponsabilidad del sistema bancario, de alguna forma en aquel momento. O sea, yo sé que... O sea, no sé, me hizo pensar en eso. Me hizo pensar eso porque hoy en día mucha gente habla de... porque el subprime era el tipo de hipoteca. Exacto. Sí, pero a la norteamericana. Sí. Entonces, al final las palabras importan. Sí. Las palabras importan. Sí. Mucho. Sí, porque los significantes son importantes. Sí. Fabricio, mira, la primera invitación no anula la siguiente. Yo estoy convencido de que nosotros vamos a seguir teniendo muchas conversaciones más. Para mí es fascinante poder hablar contigo y de verdad que espero poder tener otra conversación pronto. Si hay algún libro que tú sientas que cualquiera debería leerse en algún momento de su vida, no tiene que ser uno solamente. Si quieres un libro que tú digas, cualquiera tiene que leerse este, pero también yo me estoy leyendo este ahora, por favor, recomiéndanos algo. Mira, un libro que a mí me marcó se llamaba De parte de la princesa muerta, de Quenis Murat, una autora francesa que era como la historia de su vida. Ella era descendiente de la última princesa del Imperio Otomano. Entonces te describe un poco la vida, ese mundo donde los chiitas son distintos a los sunitas, donde tú entiendes la división de por qué, digamos, Bangladesh, por qué la India termina escindiéndose por un tema religioso y cultural. Y a mí me abrió ese mundo que todos debemos de conocer, ese mundo musulmán, para no encasillarlo a todo en lo mismo. Claro. Porque tiene diferentes interpretaciones. Y a mí me encantó, porque yo aprendí, lo poco que sé de la cultura musulmana, lo aprendí un poco por ahí. O eso me inspiró a seguir buscando una novela excitante. A mí me gustó. Yo soy mucho de novela. Tú sabes que yo no soy... Y dije que le iba a dar la oportunidad con una que me recomendó el mismo Guido. Se llama, que es una novela política, Yo el Supremo. Ernesto Rojas Bastos. Exacto. Claro que sí. Él me recomendó ese libro y tengo que leerlo y debo darle la oportunidad a las novelas. ¿Cómo se le puede hacer entender a cualquiera la importancia de leer y de poder buscar, de leer? Fíjate de lo que tú me estás hablando con ese libro. O sea, cualquiera puede decir, ¿qué me importa a mí aprender de eso? ¿En qué me beneficia? ¿Qué yo aprendo? ¿Qué me aporta a mí aprender de eso? Pero la cultura general. Mira, nosotros vivimos en un mundo donde la cultura general es cada vez más importante para poder cohabitar con los semejantes. Nosotros, en un mundo actual donde el turismo ya se da en toda parte del mundo, cuando uno va a un país europeo, uno va a Francia, bueno, a mí me hablan en Salam Aleikum, Aleikum al Salam. Claro. Pero no es porque yo luzco
Yo tengo un fenotipo Sí, sí, sí. que parezco marroquí o puedo parecer de cualquier lugar vinculado digamos, a lo árabe, a la cultura árabe en sentido amplio. Y lógicamente ya no siento rechazo a ellos. Poco le explico, le digo, mira, yo soy del Caribe. Y ellos me entienden, ¿no? Del Caribe. Y entonces le hablo en inglés. Porque muchos me dicen, cuando le hablo en inglés, are you ashamed of your culture? Como a ti te da vergüenza ser musulmán. Entonces yo tengo que explicarle que yo soy del Caribe, que yo tengo algunas raíces africanas, pero que me encanta la comida árabe. Entonces le comienzo a hablar de shawarma, claro. Le comienzo a hablar. Entonces ahí ellos como que dicen, ok. Claro, entonces que me dicen ellos, este no es de mi cultura, pero la respeta. Porque ese es el mensaje. Claro. Si yo respeto su comida, respeto su cultura. Si me gusta su comida, claro, es porque respeto su cultura. Entonces, la lectura te sirve para eso. Para conocer la historia de otros seres en el globo terráqueo y para tener algo en común de qué hablar, porque no todo puede ser pegado a un terminal. Y además, la lectura te humaniza. Sobre todo la literatura. Te humaniza, porque es que tú ves tantas cosas importantes y si te gusta un autor, quédate ahí. A mí me gustaba mucho en mi época, tú sabes que cuando el que viene de un hogar de izquierda, sí, tiene una cultura de lectura superior al promedio, porque prácticamente te obligan a leer. Claro. Porque como decían los maoístas, el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Entonces, para yo hablar cuando era un niño, tenía que tener recursos con que contestar. Entonces, uno comenzó leyendo los clásicos, el boom latinoamericano, García Márquez, y todos los universos latinoamericanos, pero después fuiste a Europa a ver un poco los clásicos y demás. Y uno... Hay un autor que tú dijiste, a mí me gustaba mucho y ibas a hablar de un autor. Mira, yo tenía un autor, el de La insoportable verdad del ser, que fue un autor que yo me fui como no, Milán Kundera, no lo busqué, okay. Era uno de mis ídolos. Pero yo me fui como desentendiendo porque hubo una información, él nació en Praga, una de las ciudades más bellas del mundo. Uh-huh. Y después se fue a vivir para Francia, fue ciudadano francés. Cuando digamos, el Partido Comunista, o toda la escena comunista gobernaba en Checoslovaquia, que era su país. Y curiosamente, voy con mi señora esposa, con Gloria Ortega, mi compañera de vida. Y vamos, Checoslovaquia quedó dividida en Chequia, la República Checa, y Eslovaquia. Entonces, cuando fuimos a Eslovaquia, curiosamente, caminando, encontré una exposición de Milán Kundera. Ajá. Y entré y me volví loco. Claro, estaba en checo y en francés. Claro. Era un poco... Claro. El francés un poquito pude determinar, pero el checo no entendía absolutamente nada. Entonces, en Bratislava, que es la capital, digamos, de Eslovaquia, me volví loco porque vi a mi ídolo. Nunca... Ya había muerto, ¿no? Claro. No, estaba vivo. Estaba ya viejito, pero estaba vivo. Y ya tú sabes, hasta fotos me tiré con los cuadros de Milán Kundera, las novelas, La broma, La inmortalidad. Y todas esas novelas que yo me leí de Milán Kundera, yo creo que eso es como un niño en Disney. Me volví loco cuando vi esa exposición. Porque eso es un autor que marca. Claro. La marca, sobre todo esa que hicieron película, que fue La insoportable verdad del ser, que tenía una de las frases de cohete que decía, que uno utilizaba mucho cuando era joven, soltero, feliz e indocumentado, que decía, la coquetería es una promesa de coito sin garantía. Siempre él era un filósofo porque era dramaturgo en la vida real. Sí. Y escribía obras de teatro, pero era un escritor fabuloso. Antes de dejarte ahí, ¿con qué libro de Byung-Chul Han tú le recomiendas a alguien para introducirse a Byung-Chul Han? Que no es que no me gusta. La infocracia. La infocracia. Sí. Digitalización y crisis de la democracia. Okay.
Lo que pasa es que es muy denso él al escribir con su escritura. Sí. Entonces es complejo. Infocracia es más... Sí, la Infocracia es su tesis, una de sus tesis más potentes, sobre cómo la digitalización iba a generar la crisis que está creando la democracia. Yeah. Y además, léanlo y ahora entra a YouTube y hay unos tutoriales porque él tiene muchísimos fans que publican, hacen análisis y hacen estos muñequitos, estas caricaturas que digamos son mucho más didácticas. Claro. Y te ayudan a entender mejor la obra. Claro. Fabricio, gracias de verdad por tu tiempo. Gracias, feliz de haber estado aquí. Yo contento también. A ustedes, si llegaron hasta aquí, lo mejor que pueden hacer cada vez que compartan el episodio, etiqueten a Fabricio, busquen Promipyme, compártanlo con gente que ustedes crean, esos microempresarios que conocen, que necesiten acceso a información sobre microcrédito para seguir creciendo. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.